chiquis, ¿cómo están? Como verán en el título del video, el día de hoy voy a conversar con ustedes sobre la razón principal por la que terminé con mi enamorado. Si ustedes ya siguen este canal por un par de meses, sabrán de quién estoy hablando. Chris, alias Cabeza de Brócoli, y yo ya no estamos juntos. Y la razón por la cual quiero compartir esta historia es porque en verdad él tuvo un gran impacto en la forma en la cual yo cambié la perspectiva de cómo veía mi cuerpo. Impactó mucho en el amor que yo desarrollé en estos años por mis small boobs, alias limoncitos. Y creo en verdad que esta historia les puede inspirar a seguir amando su cuerpo y aprender a ver lo hermoso que realmente es tener pequeños limones. Así que aquí voy. Para comenzar, quiero contarles que la razón por la cual yo decidí compartir este tema es porque estaba hablando con un amigo y él me preguntó, luego que yo le conté que ya habíamos terminado yo y Chris, me dijo, ¿qué aprendiste de él? ¿Qué fue lo que te enseñó Chris y con qué te quedas de esa relación? Y pues yo me quedé en silencio por casi un minuto porque no sabía realmente qué fue lo más importante que él me enseñó. Y luego de reflexionar por un par de segundos, me di cuenta que, él fue literal la razón principal por la cual tú y yo estamos ahora conversando sobre este tema. Por la cual yo compartí un video hace un par de meses, o casi un año, sobre mi historia de cómo aprendí a superar la inseguridad más grande en mi cuerpo, que eran mis small boobs. Si no viste ese video que se ha hecho viral, lo puedes ver aquí o por aquí. Hasta ahora no aprendo en qué parte están las recomendaciones, pero está en esta parte. Tú y yo no estaríamos conectadas, porque yo tal vez ni siquiera hubiera aprendido a realmente ver lo hermoso que es tener pequeños senos. Él fue el motivo y la persona que me dio esa primera idea de que tener un pecho plano no tiene nada de malo, que no es un defecto y que tengo que estar agradecida por cada parte de mi cuerpo. Fue tan al comienzo de la relación que él cambió mi chip que yo realmente me olvidé que él había sido esa luz que me abrió las puertas a crecer totalmente mi confianza y a cambiar completamente la visión y la forma en la cual yo veía mi cuerpo. Él fue la razón principal por la cual Perfeccione nació. Si es que no hubiera sido por él, esta marca nunca hubiera sido creada, porque nunca hubiera tenido la confianza en mí misma de realmente desarrollar una línea de lencería para mujeres con pechos pequeños, para que también, así como yo, se sientan empoderadas, súper seguras de sí mismas y totalmente listas para rockear y demostrar al mundo que tener small boobs es una bendición y no tiene nada de malo ni nada de qué sentirse avergonzada. Quiero compartirles un poco más de cómo fue este momento mágico, especial, que cambió mi vida. Un día, luego de tal vez ya estábamos, no sé, un mes y medio o 2 meses juntos, yo me estaba mirando al espejo, me preguntó, baby, what would you change about your body if you could change something? Y yo le respondí, mis tetas. Y luego me dijo, would you change your boobs? Would you just go for a boob job? Y yo le dije, sí. ¿No ves? Son planas. Y se quedó en silencio y me dijo, ¿qué tiene de malo? Te ves súper bien así como eres. Y mi primera reacción fue, sí, claro, brother. Ok. O sea, era algo como que, yeah, whatever, what are you saying? I don't know what, like, shut up.
Y luego como que me dijo algo así como que, I mean it. Como que, en serio. Y simplemente como que cambié de tema y no volví a tocar el tema, ¿ok? Pero ese pequeño instante se quedó grabado en mi cabeza porque nunca en mi vida, nunca para esto, te lo digo completamente sincera, nadie desde esa edad que tenía 25 años atrás me había siquiera mencionado que tener small boobs no tiene nada de malo. O sea, tanto mis amigas mujeres que son planas, que ahora ya no lo son porque algunas se han puesto tetas, estaban mega avergonzadas, plan, ahorrando su dinero para ponerse boobies. Mis ex enamorados, ninguno como que me había mencionado que yo me veía sexy, tal cual era, con un pecho así. Siempre como que se inclinaban a o sponsorearme la cirugía plástica de las tetas, o a decirme, sí, si que quieres hacerlo, o sea, te apoyo, ¿me entiendes? O sea, nadie me había dicho como que, claro, te ves hermosa tal cual eres. O sea, no tiene nada de malo en tus tetas pequeñas. Ningún amigo había parado en la calle a decirme, escúchame, mira a esa mujer, qué rica que se ve así plana como es. O sea, nunca, ¿me entiendes? Siempre era plan, la que tenía tetas más grande era la rica y la que estaba plana era la que, pobrecitas que tuviera tetas grandes, se vería bien. Y entonces el hecho de que él me haya dicho algo completamente distinto de lo que yo siempre solía escuchar era algo que se me quedó grabado en la cabeza y que poco a poco, día tras día, cuando él me lo seguía mencionando de una forma siempre sutilmente, nunca como que una conversación despierta, mi amor, eres rica así como él es, no, siempre era como que mega sutil comentarios de qué estás hablando, yo te veo así perfecta como eres. Y poco a poco comencé a darme cuenta que, tal vez tiene razón. Tal vez no tiene nada de malo ser plana. Y fue en ese momento en el cual comencé a hacer mi research. Comencé a entrar a Google, a YouTube, así como tú ahora, y comencé a buscar mujeres que hablaran sobre este tema. Y para mi gran sorpresa encontré varios videos de mujeres que compartían puntos de vista sobre este tema y la gran mayoría eran mega recontra orgullosas, plan, no me importa lo que los demás, la sociedad diga, yo me siento súper rica en lo que soy. Y la verdad es que se veía súper bien y se ve súper bien. Y bueno, así nació una nueva Carolina. Así nació mi confianza y poco a poco consumiendo ese contenido positivo y siguiendo cuentas que me inspiraban a amar a mi cuerpo tal y como es que mi chip cambió. Y no tomó más de 2 meses para yo darme cuenta que todo este tiempo estuve complejada por nada, estuve complejada por lo que otros decían, sin darme cuenta que en verdad mi cuerpo es hermoso tal y como es y que no tenía que ahorrar dinero para cambiarlo y sentirme femenina, sentirme rica, sentirme sensual, atractiva, mujer, todo, ¿me entiendes? Y fue ahí donde yo decidí compartir ese sentimiento y decidí que tenía que llegar a otras chicas que, así como yo, nos sentíamos extremadamente inseguras sobre el tamaño de nuestros pechos. Y fue así como creé Profesiones. Fue así como esa marca se creó con la misión 100% de llevar este mensaje a los demás. Y la razón por la cual creé una marca de lencería es porque claramente es una forma de demostrar que somos sexys tal cual somos, con small boobs. Y bueno, Chris fue la razón por la cual todo esto pasó, ¿me entiendes? Y yo llegué a esta conclusión hace poquísimo, cuando recién como que me acordé de toda esta parte. Y si no hubiera sido por él, literal, yo no sé si todo eso existiera, ¿me entiendes? Ya sea el canal, los videos que hice, tú y yo ahora conversando, la marca, o sea, qué fuerte como alguien te puede inspirar y cambiar tanto para bien. Y como yo les digo, nunca fue que él me sentó un día y me dijo, Carolina, ¿qué estás hablando? Ni que lo hizo tan intencional,
Pero el hecho de darme permiso a amar a mi cuerpo y darme esa esperanza y ese cambio de chip mínimo, pero que él me lo dio, realmente hizo una diferencia en mi vida. Y quiero en verdad que tú tomes este video tal cual. No esperes a que alguien, como yo esperé 25 años, me diga que tener small boobs no tiene nada de malo. Sigue a cuentas que te inspiren amor y date cuenta lo preciosa que eres, lo sensual, lo femenina y lo hermosa que te ves con un pecho plano. Te ves sexy tal cual, así como Pamela Anderson también se ve sexy. Ambas nos vemos sexy de diferentes formas porque la belleza es diversidad. Y bueno, ahora quiero pasar a la razón por la cual yo terminé con Chris, ese enamorado que la verdad que me inspiró y cambió totalmente la forma en la cual yo veía mi cuerpo. Y esta parte del video va más que todo para la gente que está interesada un poco más en la relación, en el por qué Chris no va a salir más en mis videos, claramente porque no somos juntos. Y se lo voy a decir así súper mega rápido. Chris y yo nos llevamos súper bien. La relación es súper cool. Él es un chico... Si Chris, estás viendo esto en alguna forma o razón, quiero que sepas que eres un gran hombre. Eres dulce, eres leal, eres honesto, eres una persona que en verdad muchas chicas morirían por tener. Eres súper lindo físicamente. A mí siempre me encantaste desde el primer día que te vi. Me voy a llorar ahora. Y vales un montón. La razón por la cual terminamos es porque simplemente yo tengo una visión muy clara de lo que yo quiero en mi vida. Tan clara que yo sé que él no es para mí. Que no estamos alineados en ese sentido. Yo sé que él tiene sueños y cada vez que conversamos de cómo te verías en un par de años, él se ve de una forma en la cual yo no me veo. Y sería súper injusto el hecho de yo llevarlo a lo que yo quiero o al revés, ¿me entiendes? Y es por eso que en verdad es mejor, tal vez en esos sentidos, acabar una relación que tú ves que no tiene futuro. Que ambas personas, independientemente, no van a lograr su vida deseada porque el otro no encaja con su vida, ¿me entiendes? Por eso fue que decidimos acabar con esa relación. No pasó nada malo, la verdad que era súper linda. Y me costó bastante el hecho de adaptarme a mi vida nuevamente sin él, porque como ustedes sabrán, nosotros vivíamos juntos y literal, o sea, pasar de vivir con alguien a nada es totalmente fuerte, ¿me entiendes? Pero cuando tú sabes que es para mejor, cuando tú eres consciente de tu decisión, creo que se hace un poco más tranquilo y eso. Hace una semana fue San Valentín, fue un día súper difícil, de hecho, pasarla sin él, pero se puede lograr. Y si por ahí tú también estás pasando por algún breakup, quiero que sepas que no estás sola. Hay días que son más difíciles que otros, pero siempre es para algo mejor. Y espero, chicos, que los que me siguen por los videos de Tailandia y hayan tenido un cariño con él, simplemente lo sigan a él, conversen con él. Espero que no les moleste que ya no esté más en estos videos. Y bueno, eso es todo. Yo quería compartir esta pequeña historia con ustedes porque siento que cambió mi vida y espero que esta historia también te pueda ayudar a ti a entender que eres hermosa tal cual eres. Déjame en los comentarios, quiero saber si tienes algún tipo de persona en tu vida que te inspira a ser mejor, que ha sido alguien que tal vez haya cambiado la perspectiva que tú tienes sobre ti, o si es que tienes a ese alguien que en verdad siempre está ahí contigo para alentarte y darte ánimos para que tú siempre crezcas y sigas adelante. Déjame en los comentarios, quiero saber quién es esa persona, qué es tuyo, y hay que darle un poco más de vibras y reconocer a la gente tan especial que está en tu vida.
Eso es todo, chicas, por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Ha sido un poco cortito, pero espero que en verdad les haya dado valor. Yo voy a hacer un video siguiente súper divertido, donde vamos a ir a las calles de Tailandia a preguntar a la gente qué opina de tener small boobs. Así que stay tuned, porque ese video va a estar increíble. Va a estar súper mega cool. Ok, chicas, las veo, las amo. Gracias por quedarte hasta el final del video, lo aprecio un montón. No te olvides de darle un like a este video, de suscribirte y ponerle la campanita para que te notifiquen cada vez que haga un nuevo video. Te quiero un montón. La veo en el siguiente video.